Hola, muy buen día, apreciables compañeros y asesor. Me presento, mi nombre es Cristian Alan González Rodríguez, soy estudiante activo de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la cual estoy cursando la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es 22015775. Actualmente me encuentro realizando el reto número 5, ¿qué reglas se rompen?, en la unidad número 3 del módulo Derecho Internacional, volumen 2, la cual imparte nuestro asesor, el licenciado José Antonio Apipilhuesca Ramírez. El reto nos da opción a escoger una de las 5 películas en la que nos dieron opción para la realización del mismo. Esta película tenemos que analizarla a profundidad y así complementar este reto con la información jurídica importante desprendida de la película, en mi caso, de la cual, como nos indica en la rúbrica, tenemos que aportar la información en cuanto a la descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y u organismos internacionales que se encuentren implícitos en la misma, así como al final de este video agregar una conclusión donde abordemos qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Bien, recordemos que la película que elegí se llama Francotirador, la cual está basada en hechos reales, pues cuenta la historia de un marino llamado Chris Kyle, nacido en el estado de Texas, quien durante su niñez su padre le enseñó a disparar, mostrando un talento nato para el disparo. Su padre le enseña que debe de ser un pastor protector, que se debe de encargar de proteger a la gente, cual idea se le queda muy arraigada en su vida, pues cuando los años pasan, de ser un vaquero de rodeo, decide enlistarse en el ejército de Estados Unidos a raíz de que atacaron las embajadas de Estados Unidos en los países de Tanzania y Kenia. Ese ataque lo realizaron con bombas. Pocos días después, se da cuenta también del ataque ocurrido el 11 de septiembre en las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, cual ataque que ha sido uno de los más grandes que ha sufrido la nación de Estados Unidos en cuanto a terrorismo. En su iniciación en el ejército decide ser francotirador debido a su talento nato. Así que es enviado a combatir la guerra en Irak. Aquí en su primer ataque que tiene como iniciación fue parte de un niño y una mujer, los cuales Chris pues les tiene que dar muerte, ya que ponía en peligro la integridad física de sus compañeros. Posteriormente a ese ataque, ocurren una serie de privaciones de la vida, invasiones a la propiedad a particulares, detenciones y secuestro de personas en sus propias propiedades, torturas, destrucciones de bienes inmuebles y una serie de acciones que nos demuestra que en esta película se violan una y otra vez los derechos humanos y varios tratados internacionales, los cuales en mi investigación los menciono de la siguiente manera. Pero hablemos que estos ataques no respetan el derecho internacional, el cual define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos, el trato a los individuos dentro de las fronteras, ya sea estatales o de los países, así como el derecho internacional humanitario, el cual es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de eliminar los efectos de los conflictos armados, así como al propósito y al artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual afirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas consiste en lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, así como mantener la paz y la seguridad nacional. Nos damos cuenta que aparte se viola el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 8º, segundo párrafo, habla de cualquier infracción, la cual debe de ser grave a los artículos que contenga la Convención de Ginebra, la cual fue celebrada el 12 de agosto de 1949 y la cual señala el homicidio intencional, la tortura, el causar deliberadamente un sufrimiento contra la integridad física de las personas, el tomar rehenes durante la guerra o la destrucción de bienes por parte del ejército invasor. El mismo Convenio de Ginebra
del 12 de agosto de 1949, en su sección 3, nos habla sobre los territorios ocupados durante la guerra, y que en el artículo 53 nos habla de que no pueden las potencias ocupantes destruir bienes o bienes inmuebles pertenecientes a particulares o a personas del territorio que están ocupando, como lo vimos en la película. También cabe mencionar que el artículo 49, que habla que está prohibido retener a personas protegidas en una región expuesta a la guerra y sus peligros, pues recordemos que los 4 convenios de Ginebra son los que regulan el derecho internacional humanitario, cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. El primer convenio protege a los heridos y las fuerzas armadas en campaña. Algunos de sus artículos violados en esta película, podemos observar, son el artículo 3, común a las 4 convenciones de Ginebra de 1949, el cual nos habla de que un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, lo cual en ningún momento pudimos observar en la película. También, el artículo 13 habla del trato humano a los prisioneros. Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia y de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. Están prohibidas las medidas de represalia contra ellos, pues claramente vimos algunos prisioneros colgados que habían sido torturados y descuartizados durante la película, así como vimos la intimidación de los soldados hacia las personas oriundas de la ciudad. Por otro lado, el artículo 3, inciso A, el cual nos habla de que están prohibidos los atentados en contra de la vida de las personas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura, lo cual pudimos también observar en la película. En cuanto a la participación de niños en la película, recordemos que dio muerte a un niño con su mamá. Se viola la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 38, punto número 3, que comenta: los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido con 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. Ese artículo lo vimos violentado, ya que la mamá es la que le da la bomba al hijo. Si esto fuera el caso en el Estado mexicano, nos enfocamos también en el artículo 48 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que habla del derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad. También hemos violentado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, el cual es el derecho a la vida, el artículo 5, no a la tortura, así como el artículo 28, que nos habla de que tenemos derecho a un mundo libre y justo. Por otro lado, recordemos que los espacios más utilizados durante la guerra fueron el espacio terrestre y el espacio aéreo. Recordemos que el espacio terrestre es la superficie terrestre perteneciente a una nación, región o provincia. Es el territorio sobre el cual el derecho internacional reconoce a un Estado la soberanía territorial, la cual se vio violentada. Por otro lado, el espacio aéreo es una porción de atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre agua, regulada por un país. Los acuerdos internacionales reconocen la soberanía estatal sobre el espacio aéreo, aunque no se extiende más allá, por ejemplo, al espacio exterior. Vemos que en la película se utilizaban muchos drones y aviones, helicópteros, entonces también estamos violentando ese espacio. Como conclusión voy a anexar lo siguiente. Claramente vemos una serie de violaciones a los tratados y a los derechos humanos en esta película, misma que en la actualidad vemos claramente en los conflictos armados actuales, y que nos hace pensar qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional. Esto es muy importante, ya que la soberanía es uno de los principios cardinales de la teoría del Estado. La soberanía de los estados denota el derecho legal, inalienable, exclusivo y supremo de ejercer poder dentro del área de su poder, lo cual se ve vulnerado cuando otro estado se encuentra en conflicto, pues la soberanía se pierde en su totalidad
Y también hablamos de la importancia de respetar el derecho internacional, la cual se basa en respetar, proteger y velar los derechos humanos, siendo esta una obligación de todos los estados. ¿Cuáles fueron las referencias que utilicé para el video? Los 4 convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño. Este ha sido mi trabajo, no tengo nada más que agregar, solamente agradecer por el tiempo que estuvieron viéndolo. Muchas gracias y hasta luego.